Bueno, vamos a hacer entonces en perspectiva caballera esa corona circular extruida con dos rectángulos, lo que lo convierte en una U invertida. Vale, como siempre dibujamos los ejes, entonces tanto para la planta como para el alzado. Y ahora podemos hacer la posición, por ejemplo, del centro de los arcos. Para ello cogemos esa vertical, desplazamos el cartabón bueno, pues tenemos ahí ya los dos ejes. Ahora teníamos por un lado el primer radio era 1, entonces podemos hacerlo con el compás o bien coger la plantilla de circunferencias, ¿no? Entonces cogeríamos aquella que tiene de radio 1, o sea que será esta, ¿no? La que pone 20, ya que el diámetro es 20 milímetros, ¿vale? Entonces nos ponemos así, si podemos, de manera que coincidan ahí los ejes, ¿vale? Y ya tenemos ese primer arco. Eso quiere decir que en estos dos puntos bajarán las dos tangentes, ¿vale? Mientras que ahora tenemos que la siguiente sería, pues tenemos de medida 2, o sea que sería de radio 3. Entonces de radio 3 ya no tenemos ninguna. No, ya no nos da. Bueno, entonces cogemos aquí con la regla los 2 centímetros y tenemos que va a llegar hasta aquí. Y del otro lado hasta aquí. Vale, bueno, pues ya podemos coger el compás. Y hacemos esa semicircunferencia. Vale. Si hubiera hecho las dos completas, son concéntricas. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman las dos circunferencias concéntricas? ¿Qué nombre tiene? Geometría. Corona circular, vale. Entonces esto sería una semicorona circular, ¿no? La mitad, vale. Bueno, y ahora tenemos que bajar pues 3 unidades en altura, ¿vale? Entonces haremos 2 paralelas a los ejes y ya tenemos entonces la representación en alzado de la figura, ¿vale? Entonces traigo por aquí esas líneas de referencia vertical que salen tangentes a ese arco. Entonces, bueno, ya lo primero que podemos deducir aquí, que cuando una circunferencia es tangente a una recta, esta recta sale perpendicular al diámetro, ¿vale? Sería la primera deducción que podemos obtener al trazar estos elementos, ¿vale? Cogemos entonces ahí los 3 centímetros y ya tenemos el alzado de la pieza. Marcamos los 3. Y hacemos entonces ya, para concluir, la horizontal por ese punto, ¿vale? Pues hacemos aquí las dos horizontales, tenemos aquí esta horizontal y esta otra. Y ahora la normativa del dibujo técnico nos requiere que hagamos estas líneas de mayor grosor, las líneas del dibujo, ¿vale? Con lo cual deberíamos volver a pasar por aquí la escuadra y remarcar esas líneas firales, ¿vale? Y lo mismo aquí. Bueno, pues ya tenemos esa semicorona circular enlazada con esos rectángulos. Ahora marcamos la posición de la línea de tierra a la altura que queramos. Y vamos a marcar aquí también a la altura que queramos la posición de la planta de la figura, ¿vale? Entonces haré una línea horizontal, por ejemplo, aquí. Termino el eje.
Vale, y ahora por último tenía que esa medida era, igual que esto era 2, estos eran cuadrados, era 2 también. Bueno, y ya completo ahí la figura. Vale. Bueno, paso a acotar la figura y luego a hacer la perspectiva caballera. Vale. Hasta aquí supongo que nadie habrá tenido problemas en la ejecución. Entonces trazo por esta línea una horizontal, por aquí una vertical y por aquí otra vertical. Vale. Y ahora la referencia de esta línea para hacer aquí la discontinua. Bueno, recordad siempre que el enlace de esta discontinua, que corresponde a una línea que no se ve desde arriba, a toda esta cara, y por eso permanece oculta, el acabado respecto a esto nunca puede ser de esta manera, así. Vale. Bueno, sino que tiene que terminar ahí entrando, ¿vale? Y tocando ahí en un punto, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, pasamos a hacer la acotación, la vamos a hacer a lápiz, ya que vamos a aprovechar esto para hacer la caballera. No, la caballera nos dijeron que tenía que tener estos datos X o Y 135 grados, ponemos así el ángulo 135 grados, y la reducción sobre el eje Y 1/2, la mitad, ¿vale? Los dos datos de la caballera, siempre queda definido por estos dos datos, ¿vale? Bueno, antes de nada tenemos ya la pieza y decíamos que íbamos a acotarla. Entonces, si yo acotara aquí esta medida con el cuadrado, lo podría hacer con el símbolo de cuadrado para este elemento, ¿no? También podría acotar aquí la cota, ¿vale? También podría acotar aquí el grosor, ¿no? O aquí también, ¿no? También podría acotar aquí los diámetros, perdón, los radios, porque son de 180 grados. Entonces hago, por ejemplo, este radio, lo voy a marcar aquí. Recordad, la flecha debe llegar hasta el final del arco y tengo la acotación de ese arco. Tengo ahora, por ejemplo, la acotación de este otro. No conviene que estén alineados ni cerca uno del otro, sino que se entiende mejor si están separados. Entonces tengo la medida entre los dos arcos y por último tengo aquí la altura. O sea que esta línea se convierte en línea continua y a una distancia de 8 milímetros, y dejando aquí un desfase, pues pongo ya la línea de cota que corresponde a esa altura. Por lo tanto, cojo aquí 1 centímetro, va a llegar hasta aquí y aquí pongo la flecha de cota. Bueno, pues debería llegar hasta aquí. Tendría que coger la goma y también arriba el eje. Cojo la vertical y ya pongo ahí la cota en vertical, ¿vale? Por aquí. Bueno, pues ya tengo aquí la flecha que corresponde a la medida de la altura. Vale. Bueno, pues con esas tres medidas tengo acotado el alzado, o sea, la distancia del centro a la base, este radio y este, y por tanto ya tengo la diferencia. Si esto mide 3 y esto mide 1, ya sé que el grosor es 2, ¿vale? Y si esto mide 1, ya sé que este arco, Andrea me va a definir la circunferencia al completo, ¿vale? Entonces, como no marco esta línea hasta el final, pongo la letra R y pongo aquí el radio este que es 1, ¿vale? Hago lo propio con esto, también el radio este que es 3. Y por último la altura esta que era 3, creo que era 3, ¿no? Sí. Vale, ya tengo esas tres medidas, ya solo me quedaría poner aquí el grosor y se acabó el ejercicio. Vale. Bueno, pues termino, cojo la vertical, ya que tengo ahí esa cota, traigo por aquí la línea auxiliar de cota, hago el desfase ahí de 1 milímetro, hago aquí otra vez el desfase de 1 milímetro y prolongo esta línea por aquí y aquí que sobresalga solo 2, o sea que me he excedido un poco, tendría que borrar. Vale.
Bueno, y esto mide 2. Ya no le pongo el símbolo de cuadrado porque está debajo y tiene esta discontinua, ¿vale? Mejor sin el símbolo. Bueno, estaría ya acotado completamente. Tenemos el radio mayor, el menor, la diferencia de los dos, pues será 3 menos 1, que es el grosor 2, por lo tanto ya tenemos este grosor, ¿vale? Tenemos también todas las medidas, ¿no? Porque si esto es 3, pues el doble será 6. Esto es 6, ¿no? Y el interior, esto más esto será 2, ¿no? Tenemos la altura y tenemos la anchura de la pieza, se acabó, no hay más que hacer, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esto, vamos a pasar a las sombras y también a lo que decíamos, a la perspectiva caballera. No sé si aquí lo podríamos calcar. Bueno, lo vamos a hacer aquí mismo ya. Vale. Entonces tenemos que duplicar la figura, sin más, ¿vale? Entonces duplicarla es conseguir ya, si hago una duplicación y la traslación de la figura, ya tengo la caballera, ¿vale? Entonces cojo aquí una hoja para no repetir todo el dibujo y marco los puntos, ¿vale? Entonces tengo aquí, como vemos, este punto, tengo este otro, tengo este, es algo impreciso, pero bueno, tengo este y este, y el centro, ¿vale? Bueno, pues esa será la pieza, que ya la puedo calcar, y así rápidamente resuelvo, ¿vale? Pues tengo la línea que viene por aquí, viene desde aquí hasta aquí, ahora viene de aquí a aquí, tengo aquí la primera perpendicular, la siguiente y la última, ¿vale? Y por último marco esta línea de referencia para saber de dónde salen los arcos, y marco también el eje central que viene por aquí, ¿vale? Con lo cual ya puedo coger aquí la circunferencia de tamaño 2, ahí la tengo, centro la figura aquí, tamaño 2, y ahora esta otra que venía por aquí, con lo cual ya la puedo trazar. Bueno, pues viene por aquí. Vale. Bueno, pues tengo ya la figura y lo único que tengo es que volver a duplicar la figura, y decíamos con el ángulo 135, ¿vale? O sea que tendré que dibujar aquí el ángulo 135, cojo la dirección del papel, la dirección que me da la regla, y la dirección de la regla, ahí ya me da el ángulo a 45, ¿vale? 45 respecto a esto, ¿vale? Lo que llamamos en geometría ángulo de inclinación. O sea que todas estas líneas van a seguir esa dirección a 45 grados, ¿vale? ¿Por qué decimos 135? Porque 135 es 90 más 45, será este ángulo, ¿vale? Termino la pieza aquí. Y ahora por todos los puntos habrá esa traslación, ¿vale? Pues sigo haciendo aquí las líneas A45. Vale. Bueno, ¿y ahora qué medida debo tomar en profundidad? Que alguien me lo diga. ¿Qué medida debo tomar aquí? 1, ¿no? Porque es la mitad. Ya decíamos, reducción a la mitad. Reducción sobre I, este es el eje I', va a quedar reducido a la mitad, ¿vale? Bueno, pues cojo la mitad y ya tengo entonces la pieza completa, ¿vale? Entonces cogeré ahí la unidad. Entonces marco ahí 1 centímetro. Si hubiera puesto 2, pues la reducción sería 1 partido 1, o sea, sin reducción. Pero como he puesto la mitad, pues cojo exactamente la mitad de 2, que es 1, ¿vale?
Bueno, marco estos romboides y ya tengo las bases por detrás, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? Y lo mismo aquí. Marco estas verticales y ya tengo el prisma por detrás. A ver, centrémonos. Vale. Hago aquí en el punto de intersección una paralela. Hola. Corto aquí. Ahí tengo ya el prisma, vale. Lo veis, ¿no? Aquí tengo ahora la parte superior del prisma y ya tengo los dos prismas. Vale, ya solo me falta este arco, trasladarlo y ya tendría la pieza al completo. Vale. Vamos a hacer la línea 45 grados correspondiente a este prisma de atrás. Entonces hago aquí otra vez la línea 45. Bueno, hasta aquí no hay duda, ¿no? Todo el mundo lo tiene claro esto, sí. Bueno, entonces hago este arco de aquí, cojo la semicircunferencia de 20, la misma que aquí, cojo estos dos puntos. Bueno, ya tengo ahí el semicilindro, ¿vale? Y ahora esta tangente será una línea también a 45 grados, siguiendo la misma dirección que las otras, ¿vale? Todo el mundo lo entiende, ¿no? Sí. Bueno, por último, cojo el punto medio para hacer el arco de atrás. Entonces marco aquí el centro de este arco. Como vemos, aquí me marca la posición del eje central que viene por aquí. Entonces esto haría una vertical y haría ahí centro para hacer el arco de la parte trasera, ¿vale? Pues vendría por aquí, entraría tangente ahí. Bueno, hasta aquí todo el mundo lo tiene, sí. Bueno, ya tenemos ahí la cabellera de la figura, ¿vale? Ahora habría que marcar líneas continuas y discontinuas. Pero antes de eso vamos a hacer, como decíamos, las sombras, ¿vale? Yo recomiendo siempre para las sombras mejor, hombre, si quisiéramos no complicarnos, podrían seguir esta dirección, ¿no? Entonces, si siguieran esa dirección pasaría lo siguiente. Si tengo aquí un rectángulo extruido que me provoca ese prisma, la sombra, por ejemplo, de este punto cae aquí y esta cara tendrá también sombra, ¿no? Y si ahora tengo aquí el arco, pues también al proyectar aquí abajo el arco, pues me quedará aquí detrás así. Entonces tengo aquí esto y entonces tendría un arco y ahora tendría el siguiente alineado con este así, ¿vale? Con lo cual la parte común a las dos me daría la sombra de las dos, ¿no? Sería lo más elemental, lo más sencillo, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerlo en posición oblicua para que resulte más interesante, ¿vale? Entonces, para hacerlo bien necesitaríamos hacer las cajas, eso sí. Y vamos a marcar también, vamos a marcar los ejes. Entonces, ahí por detrás tenemos este eje. Vale. Eje Z. Y aquí el eje X, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos ahí la figura. Bueno, hasta aquí no hay duda, ¿no? También podríamos traer la sombra hacia aquí delante. Vale. Lo digo para que aquí, pues bueno, no se nos solape con esto, ¿vale?
Bueno, pues lo vamos a hacer hacia aquí delante mejor, ¿vale? Entonces todo esto quedará en sombra, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así, vamos a hacer en una dirección cualquiera, por ejemplo esta, vamos a marcar que, por ejemplo, la sombra de este punto pues caiga aquí, ¿vale? Entonces la sombra de este rectángulo pues será aquí una línea en paralelo, ¿vale? Vale. Y ahora la sombra de esta línea, de esta vertical es esta, pues de esta vertical será esta, ¿vale? Entonces hago paralelas a esta línea. Entonces tengo aquí la primera paralela y tengo aquí la segunda. Entonces esto lo mejor es ir por partes. Tengo ahora la sombra de este rectángulo que es este romboide y de este otro que es este otro. Y la sombra de esa línea de atrás que será esta. Vale. Bueno, todo el mundo entiende que la sombra de este rectángulo es este romboide, sí, y de este otro pues es este, sí. Y la sombra de esta línea pues era una paralela por aquí, vale, ya lo trazamos, vale. Pues hago aquí la paralela y ya tengo entonces la caja al completo que corresponde a la base de la figura, vale. Fijaros que aquí, bueno, se puede decir que casi es coincidente, ¿no? Y ahora vamos a meter esto dentro de un rectángulo, ¿vale? Entonces si lo metemos dentro de un rectángulo, así lo hacemos más preciso, hacemos el rectángulo y así las elipses ya nos salen más precisas, ¿vale? Entonces coloco aquí el rectángulo, prolongo aquí esta línea y ya está ahí inscrito, ¿vale? Entonces hago esta línea también y hago aquí esta otra. Bueno, pues igual que seguí esta dirección para el rayo de luz, esta dirección que viene aquí, esta es la dirección del rayo, bueno, pues para el punto del cuadrilátero superior también seguirá la misma dirección, ¿vale? Entonces voy a hacer la sombra de ese rectángulo circunscrito, ¿vale? Eso quiere decir que este punto A se proyecta aquí a su S, ¿vale? Y por tanto la sombra de esta línea tangente será una paralela, ¿vale? O sea que estoy haciendo la sombra del rectángulo, nada más, ¿vale? Entonces prolongo esta línea y ya tengo ahí al completo el rectángulo, ¿vale? Prolongo esta línea y ahora aquí tendré una paralela a esta, ¿vale? Entonces sigo la dirección del eje Y, que era la línea 45, y trazo por aquí la paralela. Bueno, pues ya tengo ahí el rectángulo donde voy a inscribir los dos arcos, ¿vale? Bueno, pues ya solo tengo que hacer las dos elipses, ¿vale? Las dos semielipses, ¿no? Entonces voy a proyectar también la vertical corta aquí, así tengo ya el punto superior de la elipse, y siguiendo la dirección del rayo, que es esto, voy a calcular también el punto este más alto de la circunferencia, que va a caer sobre esta línea, y el más alto de esta circunferencia, que caerá aquí en el medio, si está bien dibujado, ¿vale? O sea que si está bien dibujado, esto será el punto medio de estos dos. Más fácil hacerlo así y ya está. Vale, el punto medio de estos, sí, se puede decir que es esto. Vale. Bueno, pues fijaros que es un arco que entra tangente por aquí, un arco elíptico, ¿vale? Y aquí lo mismo, esto viene por aquí, cae aquí, sigue esta dirección por el medio. O sea que deberemos seguir por aquí la dirección de esa línea meridiana y vemos que corta aquí. Por tanto, habrá que hacer el rectángulo aquí, siguiendo esta dirección, siguiendo esta dirección. Habrá que hacer aquí el romboide que inscribe a ese arco, ¿vale? Y estos dos romboides serán iguales si está bien dibujado, ¿vale?
Bueno, entendéis que simplemente he hecho la proyección de las cajas. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, esta caja, que es un prisma, la he puesto aquí. Y ahora, una vez que tenga esto, si está también bien dibujado, estos puntos estarán alineados. Con lo cual ya puedo hacer aquí el arco elíptico. Puedo calcular puntos de la elipse también. Entonces tengo aquí el primer arco y tengo aquí el siguiente arco, que entra tangente por aquí, y vamos a calcular algún punto de la elipse para que se vea mejor. Y el arco elíptico que viene por aquí. Bueno, o sea que tengo en realidad la sombra de solo la primera parte, pero la parte de atrás es idéntica y por tanto esto será una paralela y este arco elíptico será aquí idéntico y por lo tanto saldrá de ahí tangente así, idéntico al anterior, ¿vale? Bueno, pues esa será la sombra. Ya no hace falta hacer el arco de atrás, lógicamente quedaría por aquí siguiendo una línea paralela, empezaría aquí detrás, pero como coincide con esa línea, este arco habría que calcarlo ahí, coincide con la sombra, ya no es necesario hacerlo. ¿Vale? Bueno, por último, ¿a alguien se le ocurre hasta dónde llega la sombra? Por aquí. ¿Cómo se puede calcular este punto? ¿Ese punto? Sí. Proyectándolo en el suelo. Exacto, sí. O sea que este punto de contacto donde la elipse es tangente aquí a esta dirección del eje Y, si sigo la dirección del rayo por ahí, entonces hago una paralela al rayo por ese punto y ya tengo ahí la posición exacta. Vale. Entonces cojo ese punto de contacto aquí. A ver, tengo que marcar bien la posición del punto donde es tangente y lo subo y vemos que corta aquí. Por lo tanto, este será el punto de tangencia, siguiendo la dirección también del eje Y. Vale. Bueno, pues esa será ya la solución. Fijaros, alguien me puede decir, ¿y por qué no es donde corta aquí abajo? Porque fijaros que aquí abajo corta en este punto también. O sea que en realidad esto sería el correspondiente a este punto, pero el real es este. Por eso es en la parte de arriba. ¿Vale? Bueno, por último le damos sombras ya para que se perciba mejor. Recordamos, no hemos hecho más que coger esto y desplazarlo en una dirección y se acabó el ejercicio. ¿Vale? Bueno, entonces le damos aquí el oscuro, todo esto queda en sombra. Pero claro, toda esta parte de la pieza también queda en sombra, o sea que lo único que queda de luz es esto. Y aquí tendremos la tangente siguiendo la dirección del eje Y, que parece que no la trazamos, ¿vale? Vale, esa será la tangente y esta será la separación. Ya sabéis que eso no se recorta matemáticamente, hay una línea perfectamente definida, pero bueno, geométricamente ese será el cálculo, ¿vale? Entonces, sombrearíamos todo, ¿vale? Y aquí igual, quedaría todo esto en sombra, ¿vale? Bueno, es mucho ya que sombrear, lo voy a hacer así de forma sutil y ya está. Entonces todo esto queda en sombra. Claro, al hacer la sombra sobre nosotros, pues en realidad queda casi toda la pieza de espaldas a la luz, ¿no? Y por eso aparece todo esto así en sombra. Y aquí todo esto también en sombra y también esta cara en sombra. Y luego proyectar todo esto de sombra, ¿vale? Bueno, decíamos por último ya para concluir que íbamos a calcular algún punto de esas elipses, ¿no? Para que quede más exacto. Bueno, pues fijaros, si cojo un punto cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, el que viene por la diagonal, este, corresponde a este punto, ¿no? Bueno, pues si sigo ahí la dirección también del rayo, por aquí,
De repente esta línea corta aquí a la diagonal en ese punto. Bueno, pues ese es un punto de la elipse. Como vemos, atinamos bastante, ¿vale? ¿Lo veis, no? Bueno, si quisiéramos obtener otro punto, pues nada, por ejemplo este de aquí. Pues hacemos la vertical, la dirección y la dirección del rayo. Y ahí lo tenemos, ¿no? Así de simple, ¿lo veis, no? O sea que cualquier punto, por ejemplo este de aquí, pues directamente dirección por el suelo, dirección del rayo, y ahí tenemos ya la sombra de ese punto, ¿vale? O sea que todos se harían igual. Pero bueno, este aprovechamos ahí la diagonal. Bueno, le damos un poco con esto y ya terminamos. Bueno, ¿pudisteis completar la sombra? Bueno, ahora le echamos una visual. Y si no sale así geométricamente, por lo menos hacerlo a mano alzada, a ver que a mano alzada sale siempre. Otra cosa será la precisión que tiene, pero... Bueno, pues esa será la sombra que provoca y ya pasamos a tinta. Habría que marcar ahí las líneas que son continuas y discontinuas. Entonces ya que lo tenemos hecho, entonces venimos aquí, marcamos, vamos a coger mejor esto, así, y ya lo ponemos discontinuo. Es obligado a hacer con continuas y discontinuas. Entonces esto es continuo, está por delante, ya lo marcamos. Esto por detrás queda todo por detrás y por tanto queda todo discontinuo. Mientras que aquí veremos un pequeño fragmento ya continuo. Vale. Entonces marcamos estas líneas continuas. Bueno, vamos a hacer mejor el arco primero. Una pregunta. Sí. Ahí en el arco menor, Sí. no siguen curvas, en vez de hacer recto. Curvas. Claro. Elípticas. Sí, paralela a la... Este arco. Ese, ahí. Ese es con un arco circular hecho con compás. Ya, pero digo donde proyecta la sombra. O sea... Al proyecta la sombra aquí abajo. No, es que no sé explicarlo. Aquí. Sí. Aquí no hay una curva. Sí, está de atrás. Y pero ahí está recto. Claro, aquí entra recto hasta este punto y a partir de ahí entra la circunferencia, ¿no? Entonces aquí donde es tangente, aquí sigue siendo discontinuo y ahí en el punto de tangencia, pues ya podemos hacer una línea continua hasta aquí. O sea que todo esto es continuo, ¿no? Bueno, completamos continuas y discontinuas. Traemos por aquí la línea continua. Lo mismo aquí y aquí. Y aquí igual. Con lo cual marcamos también aquí estas líneas continuas. Recordad que las continuas son líneas que se ven, mientras que las ocultas aparecen discontinuas, ¿vale? Entonces esto deberá ser continuo y por tanto es visible, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos lo que se vería y ahora marcamos aquí lo discontinuo. Entonces aquí una vertical discontinua, lo mismo aquí y aquí igual para la base. Bueno, no hay duda sobre esto, ¿no? Aquí entonces es una línea continua también, siguiendo la dirección del eje Y'. ¿Vale? Y aquí una también discontinua por detrás, que une, es el contorno del semicilindro, ¿vale?
Bueno, luego esto viene por aquí, tenemos los dos arcos y ya estaría completo. Vale. Bueno, remarcamos ahí ya, marcamos un poco mejor la sombra. Y definimos mejor la posición tanto de esta línea como del arco. Que entraba tangente por esa línea, por esta, y ahora venía por aquí tangente. Provocando esta zona aquí, manteniendo este grosor siempre uniforme para las dos elipses, ¿vale? Bueno, por último, el punto este de tangencia, que se obtiene bajando por aquí una línea paralela a I', donde interceptamos el punto de tangencia, seguimos la dirección del rayo y donde corte aquí, ahí se separa la luz de la sombra, ¿vale? En la realidad, pues eso se difunde un poco y no es perfectamente definido, pero bueno. También aquí habrá más sombra. Y aquí ya digo que es indefinido esto. Bueno, pues eso sería ya el resultado final. Tenemos entonces la figura acotada y la perspectiva caballera con sus sombras, ¿vale? Ahora recordad también que allí de donde sale la sombra se define más nítido y también más oscuro, ¿vale?